Buenos días, es un placer contar con ustedes para este seminario de la C2G, de la iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática. Soy Nicholas Harrison. La iniciativa Carnegie de Gobernanza Climática es una iniciativa de duración limitada y financiada por fundaciones del Consejo Carnegie de Ética y Asuntos Internacionales. Nos dedicamos a cuestiones relacionadas con la gobernanza de enfoques emergentes sobre el clima, sobre todo que alteran el clima, sobre todo la remoción de dióxido de carbono a gran escala y la modificación de la radiación solar. Y pueden ir a nuestra página web si quieren más información. Tendrán además acceso a más seminarios si pinchan en el enlace C2G Learn. Hoy nos vamos a ocupar de cómo aborda la remoción de dióxido de carbono y la modificación de la radiación solar, el informe del Grupo de Trabajo 2 de la sexta evaluación del IPCC y ver cuáles son las repercusiones que tiene para la gobernanza, si es que hay alguna. Este es el segundo informe de los 3 de los grupos de trabajo dentro de este ciclo de evaluación. Pueden encontrar información al respecto también en nuestra página web. En la parte de abajo verán un enlace al IPCC. El Grupo de Trabajo 1 publicó su informe en 2021 sobre la ciencia física de cambio climático. El Grupo de Trabajo 2 se fija en las repercusiones ligadas al clima, adaptación y vulnerabilidad. Es un informe de más de 3.600 páginas, así que contiene muchísima información, pero no se preocupen, porque para ayudarnos a comprender cómo se abordan la remoción de dióxido de carbono y la modificación de la radiación solar, contamos con 3 autores expertos que han participado en el informe y nos van a ilustrar acerca de distintos aspectos. Vamos a pedirle a nuestros ponentes que por favor enciendan la cámara y se conectan desde Países Bajos, India y Sudáfrica. En primer lugar, Martin van Als, que es director del Centro para la gestión de riesgos climáticos de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Tiene puestos en la Universidad de Twente en Países Bajos y en Columbia University y participó en la redacción de este informe. Aditi Mukherjee es del Instituto de la Internacional de Ordenación de Recursos Hídricos, es miembro del Comité Consultivo del Proyecto GRETA de Gobernanza de Aguas Subterráneas de la FAO y del FEMAM y se encargó de coordinar a los autores de este informe en materia de recursos hídricos. Por último, Christopher Trissos es director del Climate Risk Lab, de la Iniciativa Africana para el Clima y el Desarrollo, y también fue autor coordinador en este informe en cuanto a África. Vamos a escuchar presentaciones de cada uno de nuestros ponentes. Después tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que puedan aclarar sus dudas. Las presentaciones se han grabado previamente, así que las pueden ver también después de este seminario en nuestra página web. Y después de ver las presentaciones, no duden en formular sus preguntas a través de la aplicación de preguntas y respuestas. Tendremos alrededor de media hora para responderlas. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Soy Martin van Als, soy el director del Centro para el Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y catedrático de Resiliencia frente al Clima y a Catástrofes en la Universidad de Twente en Países Bajos. Voy a hablarles de algunas de las conclusiones principales de la contribución del Grupo de Trabajo 2 al sexto informe de evaluación del IPCC. Queda claro que no voy a abordar todos los puntos incluidos en el informe, que ha sido un trabajo ingente, que ha llevado varios años. Han participado 270 autores con casi 700 colaboradores. Se han resumido más de 34.000 artículos científicos en varias rondas en las que se recibieron 62.000 comentarios. A todos hemos respondido y además se elaboró el resumen para responsables de políticas que se aprobó el año pasado, renglón a renglón, con lo cual el informe no solamente refleja la evidencia científica, sino también el consenso de los gobiernos sobre el tema. Voy a presentarle algunos de los puntos principales, pero si quieren más detalles, no duden en consultar el informe. El panorama que se describe es bastante desolador. La conclusión principal es la siguiente. La evidencia científica no da lugar a dudas. El cambio climático es una amenaza para el bienestar de las personas y la salud del planeta, y cualquier retraso en nuestra actuación colectiva hará que perdamos la breve oportunidad de que todas
todavía disponemos para garantizar un futuro en el que podamos vivir. Cuando pensamos en cómo trasladar el mensaje de este informe al público en general, recurrimos a dibujantes, y esta fue la caricatura que resumía el informe, el Atlas del Apocalipsis. La verdad es que no tiene ninguna gracia, pero sí que es una descripción muy certera de este panorama tan desolador que también describió el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que lo describió como un atlas del sufrimiento humano. Ahora bien, no se trata solamente de incidir en lo que es desolador, sino también de ofrecer soluciones, cómo podemos superar estos desafíos, y también el que seamos conscientes de que es perentorio seguir reduciendo emisiones, puesto que tenemos que reducir el aumento de temperatura para no alcanzar esos niveles de riesgo que podrían tener consecuencias nefastas. Vamos a ver cuáles son las conclusiones principales. Primero, las consecuencias del cambio climático ya se dejan sentir en la naturaleza, como en los incendios de California, pero también en la vida de las personas, a pesar de todos los esfuerzos que hacen por adaptarse a los cambios que se están produciendo en su entorno. Se calcula que entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en zonas muy vulnerables al cambio climático en estos momentos, y no solamente se sufren las consecuencias del cambio climático, sino también de unos riesgos cada vez mayores que se derivan de los cambios en la atmósfera, en los océanos, y que además se suman a la pobreza, la desigualdad, el uso no sostenible de recursos naturales y una creciente urbanización. Las personas se concentran en ocasiones en lugares muy vulnerables sin que se tengan en cuenta los riesgos actuales del clima, y no digamos ya de los que se pueden producir con los cambios, con lo cual la situación es cada vez peor. Además, el cambio climático ya está alimentando crisis humanitarias, puesto que las consecuencias del cambio climático no hacen sino agravar ciertas crisis que ya sufrimos. Antes se pensaba que el cambio climático era algo que se podía predecir, cuyas consecuencias eran calculables y que por tanto podíamos adaptarnos. Si el nivel del mar iba a subir 10 centímetros, podíamos construir un muro un poquito más alto y ya está. Sin embargo, ahora cada vez somos más conscientes de que los riesgos son mucho más complejos y difíciles de gestionar. Por ejemplo, en Países Bajos, nosotros nos enfrentábamos al aumento del nivel del mar, también un mayor volumen de escorrentía de los ríos, pero de repente hace 2 años sufrimos una sequía muy pertinaz y en vez de librarnos de agua teníamos que retenerla. También nos damos cuenta de los efectos que se dan en distintas zonas. Por ejemplo, el hecho de que haya una cosecha mala en un lugar supone que se aumentan los precios de los alimentos, y todos hemos asistido a grandes crisis que se han vivido en las cadenas de suministro, por ejemplo, como consecuencia de la COVID. Lo mismo cabe decir del cambio climático. Además, nos estamos dando cuenta de que las respuestas que se dan al clima también están generando sus propios climas. Se puede solucionar un aspecto que no hace sino empeorar otro. Se puede, por ejemplo, exacerbar la vulnerabilidad que se tiene frente a distintos problemas. Por ejemplo, la irrigación que se utiliza para regar ríos, para regar campos río arriba, puede hacer que se sufra sequía río abajo, donde la población también necesita ese agua. Además, también estamos constatando efectos secundarios de medidas de mitigación. Por ejemplo, la producción de biocombustibles repercute en la diversidad biológica y puede competir con la producción alimentaria. También se menciona en el informe riesgos que se derivan de la modificación de la radiación solar, por ejemplo. Es decir, que cada vez resulta más difícil calcular y estimar a qué nos enfrentamos realmente y dar datos cuantitativos. Por otra parte, cualquier pequeño aumento en la temperatura no hace sino exacerbar los riesgos. Este es el infame gráfico de brasas ardientes, burning embers en inglés, en el que se muestra que los riesgos cada vez son mayores y que se corre el riesgo de que haya un, digamos, punto de inflexión a partir del que se produzcan efectos reversibles. Si comparamos este gráfico con el que teníamos hace 7 años, vemos que todos los
riesgos han aumentado, se ha seguido acumulando gases de efecto invernadero, se ha seguido aumentando la temperatura y además nos hemos dado cuenta de que cada uno de los riesgos asociados a estos hechos se está avecinando con mayor rapidez. El color púrpura muestra que los riesgos son realmente crecientes y muy probables y ya los vemos en todas estas dimensiones, lo que no era el caso en el informe anterior. Así que tenemos que hacer algo ya si no queremos alcanzar ese punto de no retorno. Estamos hablando de riesgos de inundaciones, de estrés hídrico, de grandes olas de calor, en fin, se pone en tela de juicio el bienestar de las personas. También ha habido ejemplos alentadores como los sistemas de alerta temprana que han funcionado bien, cada vez se aplican más, pero hay un avance desigual. Por lo tanto, tenemos que trabajar más en esta materia. También nos hemos dado cuenta de que hay límites a la adaptación. Hay algunos impactos, algunas consecuencias a las que no nos podremos adaptar a partir de un aumento de más de 1,5 grados de temperatura. Hay ciertas soluciones naturales que no funcionan. Además, la falta de agua dulce significa que personas que dependan de glaciares o que vivan en pequeñas islas no podrán adaptarse. Y si hablamos de un aumento de temperatura de 2 grados, las consecuencias son todavía peores. Y estas consecuencias se dejarán sentir sobre todo entre los más vulnerables. Aquí tenemos una ilustración que no es del IPCC, pero que sí que muestra claramente que cuando se cuenta con recursos se podrá adaptar de manera más rápida y mejor, pero las personas que ya sufren las consecuencias del cambio climático y que tienen pocos recursos no podrán hacerlo. Es decir, que tenemos que hacer algo ya, es urgente. Tenemos que plantearnos qué podemos hacer a la luz de las pruebas también que ha incluido en su informe el Grupo de Trabajo 3 sobre mitigación. Tenemos que seguir insistiendo en la reducción de gases de efecto invernadero y en hacerlo además mucho más rápido de lo que estamos haciendo hasta ahora. Además de limitar el aumento de temperatura y de las emisiones, no podemos simplemente seguir como hasta ahora, puesto que habrá crisis crecientes a las que las personas no podrán adaptarse y que harán que se sea cada vez más vulnerable. Se puede entrar en un círculo vicioso, en una espiral descendente que signifique que estas personas no puedan en ningún momento embarcarse en una vía de resiliencia frente al clima, y esto es precisamente a lo que nos referimos cuando decimos que tenemos que aprovechar la breve oportunidad que se nos presenta. Tenemos que hacer algo ya, no solamente en materia de emisiones y temperaturas, sino también en materia de desarrollo, cómo somos más sostenibles, cómo dividimos los recursos y cómo entre todos podemos asumir los riesgos que penden sobre la sociedad en su conjunto. Un panorama desolador, efectivamente, pero también un mensaje de esperanza, puesto que todavía tenemos soluciones a mano, pero se necesita un cambio radical en muchos aspectos de la sociedad. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a mis colegas que nos van a dar más detalles acerca de la remoción de dióxido de carbono y la modificación de la radiación solar. Muchas gracias. Soy la doctora Aditi Mukherjee. He sido una de las autoras del capítulo sobre agua en el informe del segundo grupo de trabajo. Hoy me voy a centrar en contarles cuáles son las conclusiones relativas a la remoción de dióxido de carbono y las implicaciones que tiene para la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Se evaluaron no solamente medidas como la remoción de dióxido de carbono, sino también de otras medidas de mitigación a fin de ver cuál era la interacción entre adaptación y mitigación y cómo estas medidas de mitigación, como la remoción de dióxido de carbono, podían afectar positiva o negativamente en materia de recursos hídricos y alimentarios. Me voy a centrar en los tres métodos de remoción de dióxido de carbono que evaluamos en el capítulo.
En términos generales, en el capítulo se establece que muchas medidas de mitigación tienen grandes consecuencias en materia de huella hídrica, incluidas las tecnologías y los enfoques de remoción de dióxido de carbono. Por lo tanto, se han de gestionar de forma aceptable en términos sociales y políticos para reducir las consecuencias que tienen en los recursos hídricos y aumentar las sinergias con el desarrollo sostenible. Esa es una de las conclusiones principales, ver cuáles son y favorecer las sinergias entre adaptación y mitigación. Con respecto a los enfoques y tecnologías de remoción de dióxido de carbono que se estudiaron, fueron tres. En primer lugar, los cultivos de bioenergía que pueden reducir el calentamiento mundial y limitarlo a 1,5 grados para finales de siglo, pero también pueden duplicar la zona, la superficie en las que la gente vive en condiciones de estrés hídrico grave con respecto a los patrones de referencia. Además, pueden tener repercusiones estos cultivos de bioenergía muy importantes en la seguridad alimentaria como consecuencia de la demanda de tierra y recursos hídricos. Ya hay varios estudios que apuntan en este sentido y que afirman que una mayor producción de bioenergía redunda en un aumento de los precios de los alimentos. Con respecto a la forestación y en la reforestación, fue objeto de varios capítulos de estudio en varios capítulos de este informe de trabajo. Es una medida que tiene unos cobeneficios claros en materia de adaptación. Se trata de una herramienta de mitigación y de remoción de dióxido de carbono que se favorece y que goza de mucha popularidad. Hay cálculos muy optimistas que afirman que un aumento de 900 millones de hectáreas en masa forestal, en cubierta forestal, podría almacenar 200 gigatoneladas de carbono, aunque son conclusiones que se ponen en tela de juicio por otros. Si se procede a la forestación y reforestación en las ubicaciones adecuadas, puede ser beneficiosa, pero de no ser así o de utilizar especies que no son adecuadas, puede haber consecuencias negativas en la tierra, la diversidad biológica y en los recursos hídricos. Se incluyó también los resultados de una evaluación mundial sobre bosques y agua, en la que se afirma que la forestación y la reforestación deberían centrarse o deberían concentrarse en zonas con recursos hídricos abundantes y en las que la transpiración puede transformarse o puede capturarse en el sentido del viento en forma de precipitaciones. Está claro que es fundamental proceder a la forestación y a la reforestación en las zonas adecuadas, porque si no se tiene en cuenta la geología o el uso de esa tierra, este tipo de medidas pueden incluso repercutir de forma negativa en el ciclo climático, con lo cual cuando se aplique esta medida de remoción de dióxido de carbono es fundamental estudiar cuál es la hidrología del terreno, entre otros factores. Por otra parte, en cuanto a la bioenergía y captura y almacenamiento de dióxido de carbono, se ha demostrado también que junto con la forestación y la forestación pueden alterar los ciclos hídricos a nivel regional. La tercera tecnología de remoción de dióxido de carbono objeto de estudio fue la extracción de dióxido de carbono directamente del aire. En términos generales, se calcula que esta tecnología podría reducir unas 300 gigatoneladas de dióxido de carbono de emisiones al año para 2035, es decir, un 7% de las emisiones de 2019. No obstante, puede aumentar el consumo neto de recursos hídricos en 335 kilómetros, perdón, puede aumentar el consumo neto en 35 kilómetros cúbicos al año de recursos hídricos y se podrían
perder entre 10 y 100 kilómetros cúbicos por cada 10 gigatoneladas de CO2 capturadas. Es decir, que podría evitar que se redujeran las emisiones y además hay fugas. Como he dicho, también hay consecuencias evidentes en el ciclo de agua. En algunas zonas del mundo hay zonas que son cada vez más húmedas, hay zonas que cada vez, sin embargo, sufren más sequía. Se calcula que en torno a 4.000 millones de personas ya sufren de escasez de recursos hídricos grave al menos una vez al año. Y cuando hablamos de escasez de recursos hídricos, no se debe solamente al cambio climático, sino también a otros factores tales como la demanda de recursos hídricos, la gobernanza o la ordenación de esos recursos, la calidad del agua. Es decir, cuando hablamos de escasez de agua, no solamente nos referimos a la cantidad, sino también a la calidad. La escasez de agua, por ejemplo, por tanto, es una manifestación de la inseguridad de recursos hídricos, que es un problema mucho más amplio. Y lo más probable es que más de la mitad de la población mundial no solamente carezcan de los recursos hídricos suficientes, sino que no tengan acceso a un agua adecuada y que sufran ya de inseguridad de recursos hídricos. Eso es algo que está sucediendo ya. Desde 1950 la situación ha cambiado extraordinariamente. Hay personas que ya están viendo cómo la zona donde viven o es cada vez más húmeda o es cada vez más seca. En términos generales, una gran parte de la humanidad ya está sintiendo los efectos que el cambio climático tiene en el ciclo del agua, y esto es algo que solo va a aumentar. Estos efectos se van a intensificar. No solamente se están produciendo cambios en las precipitaciones, sino que cunde una mayor incertidumbre. Y esto está asociado también con las incertidumbres asociadas al calentamiento global. Aquí vemos distintos cálculos y se suele tomar como referencia los cálculos centrales, que no son sino un promedio de distintas hipótesis, pero probablemente no sean los cálculos o las estimaciones más exactas. Es probable que no supongan estas estimaciones centrales que no sean los mejores indicadores de lo que va a suceder, habida cuenta de la incertidumbre que cunde acerca de los cambios que se pueden operar y que no hace sino dificultar prever el futuro y planificar qué hacer al respecto. En términos de políticas hay que ser muy cautos. En el mapa que vemos se muestran las zonas en las que existe en la que el reto es mayor en materia de definición de políticas, no solamente como consecuencia de una mayor escasez de recursos hídricos, sino también como consecuencia de una mayor incertidumbre acerca de cómo va a evolucionar la situación. Así que aquellos lugares en los que hay una escasez de agua grave, pero además hay una elevada incertidumbre acerca del futuro, es evidente que resulta mucho más difícil formular políticas. En cuanto a la gobernanza de la remoción de dióxido de carbono, ahora que ya sabemos que tiene desde luego repercusiones claras en la seguridad alimentaria y en la seguridad hídrica, a fin de evitar consecuencias negativas, se tienen que dirimir preguntas como las que voy a enunciar. ¿Quién decide qué tecnologías se van a aplicar? ¿Quién las diseña? ¿Quién las aplica? ¿Dónde se van a aplicar? ¿Cómo se modelizan y se entienden las repercusiones en materia de alimentación de alimentos y de recursos hídricos? ¿Cómo vamos a garantizar que se oye la voz de aquellos, que se escucha la voz de aquellos que viven en zonas donde se van a dejar sentir los efectos negativos?
Se necesita una gobernanza policéntrica a distintos niveles y garantizar la participación de la comunidad, de las comunidades locales, que muy probablemente van a sufrir las repercusiones a nivel local. En cualquier caso, la seguridad alimentaria y la seguridad de los recursos hídricos tienen que formar parte de cualquier debate acerca de la remoción de dióxido de carbono. La inseguridad alimentaria y la inseguridad hídrica son cuestiones sumamente importantes que no se pueden eludir en cualquier hipótesis de aplicación de la remoción de dióxido de carbono, puesto que esta tendrá repercusiones claras a los tres ponentes que han hecho sus presentaciones pregrabadas, como por arte de magia. Vamos a pedirles que se vuelvan a conectar. Nos quedan unos 35 minutos para esta sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos 2 preguntas en la sección de preguntas y respuestas de la aplicación. Trataremos de abordar tanto la modificación de la radiación solar como la remoción de dióxido de carbono de forma equilibrada. Si hay elementos que no han entendido, no se preocupen, pueden ir a nuestra página web, a la página de la C2G, donde encontrarán recursos de información que explican cuáles son los retos que emanan en materia de gobernanza de estos enfoques, que alteran el clima. Pueden ir a nuestra página web para aclarar sus dudas. Ahora tenemos la suerte de contar con estos 3 grandes expertos para responder directamente a nuestras preguntas. Así que no duden en plantearlas en la sección de preguntas y respuestas a la que acceden a través de el botón que ven en la parte inferior de la pantalla, y yo se las formularé oralmente a los ponentes. Tenemos ya 2 preguntas para Aditi. Sean Fitzgerald pregunta: usted ha dicho que hay una serie de biocultivos que podrían limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados. ¿Cunde el consenso entre los científicos al respecto? Es verdad que esta es una pregunta de mitigación, sería más pertinente para el grupo de trabajo 3, pero bueno, Aditi, ¿quiere usted responderla o cualquiera de los invitados? Hasta donde yo sé, no existe un consenso, simplemente es la conclusión de un estudio y no le asignamos un nivel de confianza precisamente porque no cunde el consenso. Es un estudio que trataba de dilucidar qué pasaría si se recurriera a la bioenergía y a los cultivos a tal fin como una de las principales medidas de mitigación. Y se concluyó que, aunque podría contribuir a limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados, tendría grandes consecuencias en materia de uso de la tierra y seguridad hídrica y alimentaria. Por eso no creo que cunda el consenso entre los científicos al respecto. ¿Qué más se necesita? Entonces, si no podemos recurrir solamente a los cultivos para producir bioenergía, ¿qué más necesitamos para lograr nuestro objetivo? Bueno, tendría que estudiar el artículo de nuevo y ver qué otras hipótesis se barajan. En cualquier caso, se centraba sobre todo en cultivos para producir bioenergía, pero bueno, luego les podré dar más datos. Muchas gracias. Pasamos a otro tema. Pregunta de Frederick sobre remoción de dióxido de carbono. Entonces, bueno, vamos a dejarla para después. Vamos a pasar a una pregunta de Pablo. Habida cuenta de los avances terribles que estamos haciendo en materia de mitigación y adaptación, la modificación de la radiación solar es un tema que cada vez va a cobrar más peso en los próximos años, y cabe la posibilidad de que el IPCC investigue más sobre la modificación de la radiación solar, contemplando incluso consecuencias en materia humanitaria. ¿Quién quiere responder? Sí. Empiezo yo. Me parece muy interesante lo que está sucediendo
con lo que en su momento se denominaba geoingeniería y que ahora se divide entre remoción de dióxido de carbono y modificación de la radiación solar. La remoción de dióxido de carbono sigue siendo competencia del grupo de trabajo 3 y se estudian, digamos, las disyuntivas que pueden darse entre distintas opciones de mitigación. Hay en el grupo de trabajo 2 y en el grupo de trabajo 3 ya estudios sobre la modificación de la radiación solar. Hace algunos años se hubiera dado por sentado que era simplemente una opción de mitigación y, sin embargo, cada vez más se percibe como una solución de último recurso para poder mitigar y aliviar los riesgos que se derivan del cambio climático, pero al mismo tiempo se reconocen las incertidumbres que existen sobre los posibles riesgos que podría entrañar aplicar esta tecnología. Es un cambio interesante en sí mismo, pero me parece que todavía se tiene que incorporar por parte del IPCC para ver, en primer lugar, cómo se va a definir el próximo ciclo de evaluación. Todavía existen los 3 grupos de trabajo. Hay que ver qué temas se van a abordar en cada uno de los informes y cuál será el ámbito de aplicación o el alcance de los elementos que van a recogerse en cada uno de ellos. Personalmente, creo que hay cada vez más estudios y más personas plenamente conscientes de que nos queda poco tiempo y de que nos quedamos sin opciones. Por otra parte, también cunde la preocupación acerca de los riesgos asociados. Por eso, esta cuestión de los riesgos que puso de manifiesto el Grupo de Trabajo 2 cada vez va a tener más peso, como por ejemplo sucedió con los biocombustibles a los que aludíamos antes. Es decir, que cada vez va a recibir más atención, seguramente, no sé hasta qué punto. Todavía no he recibido confirmación alguna acerca de algunos informes especiales que podrán emitirse en el próximo ciclo de evaluación. Podría ser una opción. En cualquier caso, está claro que esta respuesta cada vez va a recibir más atención y me gustaría instar a los científicos a llevar a cabo investigaciones al respecto, sobre todo en los lugares más vulnerables, porque lo que subyace a la pregunta de Pablo va un poco en esa línea. Es fundamental comprender los riesgos que se pueden derivar de esta tecnología, pero sobre todo en aquellos lugares en los que se van a dejar sentir en mayor medida. Christopher, ¿quiere añadir algo y también aludir a los cambios que se han producido entre el informe del quinto ciclo de evaluación y el actual? Además de responder a la pregunta. Bueno, estoy convencido de que se incluirán elementos de modificación de la radiación solar en el informe de síntesis del IPCC, que resume todos los informes especiales, informes de los grupos de trabajo que se han realizado en los últimos años. Hay que ver cómo se va a articular. Yo no voy a decir nada, es decir, probablemente no habrá nada nuevo porque tendrá que basarse en lo que se ha hecho en los distintos grupos de trabajo. En el quinto ciclo de evaluación, la modificación de la radiación solar, bueno, pues se mencionaba de manera marginal, ahora ha recibido más atención también en cuanto a formulación de políticas y es coherente también con cómo se concibió el informe especial sobre calentamiento global de 1,5 grados. Además, hay un interés creciente entre los gobiernos acerca de todo tipo de respuesta que se pueda ofrecer para mitigar riesgos. Hay algunos países como Estados Unidos que ya contemplan esa posibilidad en grandes proyectos de investigación de geoingeniería solar. Esos programas nos van a aportar potencialmente una gran cantidad de información que servirá para elaborar futuros informes del IPCC.
Se necesitan cambios, como ya hemos visto en este sexto ciclo de evaluación. Por ejemplo, gran parte de la investigación sobre modificación de la radiación solar se centra en peligros asociados con el clima, pero se necesita adentrarse más en cuáles serían los riesgos derivados de esta tecnología, puesto que los peligros no conforman sino un elemento nada más del riesgo que tiene en cuenta, que es de carácter, digamos, más sistémico. Se ha incidido en la falta de estudios que se realicen en los países en vías de desarrollo, lo cual plantea sus propias dificultades a la hora de comprender cómo las personas y los ecosistemas pueden verse afectados por este tipo de enfoques. ¿Alguna idea acerca de cómo solventar la falta de capacidad que existe en algunas zonas precisamente para llevar a cabo estudios de investigación? Un elemento fundamental de mejora sería contar con más financiación que fuera directamente a los países en vías de desarrollo. Proyectos que se llevaran a cabo en los países en vías de desarrollo y que los recibieran esos fondos los propios países en vías de desarrollo, que tuvieran la capacidad de poder decidir por sí mismos en qué quieren invertirlos y cuáles son los estudios que quieren realizar. Dentro de los debates sobre cambio climático, parece que hay personas que pueden plantear preguntas, pero solo algunos capaces de responderlas. Y por eso sería fundamental ampliar la base de investigadores y, sobre todo, en un tema tan importante como la modificación de la radiación solar, que nos puede afectar a todos. Otro elemento importante sería mejorar o aumentar las iniciativas de colaboración. Es algo que está recibiendo más atención dentro de las celebraciones sobre modificación de la radiación solar. Pero, por ejemplo, hay instituciones de investigación que pueden recibir investigadores visitantes, pero son las instituciones de investigación también en el sur global, no solo las del norte global, las que necesitan comprender cómo funcionan o lo que se puede derivar de esta técnica. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto la remoción de dióxido de carbono, ya sea natural o basada o tecnológica, es una solución? Las repercusiones que puede haber en materia de PIB, por ejemplo, o si nos encontramos en una situación de sobrepaso de las temperaturas, ¿cómo puede afectar esto en el modo en que se plantee la remoción de dióxido de carbono y el peso que tengan las soluciones naturales o tecnológicas? Bueno, pues yo no lo sé, la verdad. Creo que es algo en lo que ha trabajado más pormenorizadamente el grupo de trabajo 3. Nosotros nos ocupamos de ver cuáles serían las sinergias y los posibles conflictos que podrían darse entre mitigación y adaptación con respecto a cada una de estas técnicas. Estudiamos cómo afectaría a la adaptación el empleo de alguna de estas técnicas. Y lo que sabemos es que habría efectos muy claros en materia de seguridad alimentaria y seguridad hídrica. La remoción de dióxido de carbono parece que es una medida esencial. Y el grupo 2, como saben, se centra en una perspectiva de adaptación. La remoción de dióxido de carbono se puede utilizar para compensar emisiones que son muy difíciles de recortar a fin de lograr un nivel neto cero de emisiones. Pero no se debería utilizar para
compensar emisiones que podrían reducirse fácilmente de otras formas. Quizás las soluciones naturales de remoción de dióxido de carbono puedan utilizarse para compensar ese tipo de emisiones más normales, por así decirlo, mientras que las soluciones tecnológicas podrían servir para atajarlas o para compensar las emisiones más recalcitrantes. Las soluciones naturales, cuando se habla, por ejemplo, de reforestación, restaurar bosques, es decir, tierras que eran tierras boscosas y que han sufrido deforestación, es una cosa, pero cuando se habla de deforestación es otra cosa distinta. En ese caso se pueden plantar árboles en tierras que eran praderas, por ejemplo, simplemente como parte de proyectos para reducir emisiones de combustibles fósiles que se podrían reducir de otra manera. Creo que en este caso se tiene que tener mucho más en cuenta los efectos que podría tener en materia de seguridad alimentaria, y a medida que aumenta el calentamiento global tenemos que tener en cuenta que habrá más incendios. Hay que además considerar cuáles son las consecuencias en cuanto al uso de la tierra. Así que hay, digamos, una cierta preferencia por soluciones naturales, pero no podemos dejar de lado los riesgos que se derivan también o las amenazas que se puedan derivar. No obstante, la remoción de dióxido de carbono es un elemento fundamental, pero se tiene que utilizar solo para compensar emisiones que no se puedan reducir, no para compensar emisiones que se podrían reducir de otra manera. Y además hay límites a lo que se puede lograr con iniciativas como la reforestación o la forestación. Y de hecho, en caso de que el calentamiento global persistiera, se podrían incluso convertir estos bosques en fuentes de emisiones. ¿Puedo intervenir yo también? Sí. Un ámbito en el que será fundamental lograr reducciones, emisiones negativas, es precisamente si se diera la circunstancia de que sobrepasamos el límite de temperatura y quisiéramos volver a un aumento de temperatura del 1,5 grados. Pero hay que tener en cuenta los riesgos asociados a cualquiera de estas soluciones que pueden tener efectos secundarios en materia de diversidad biológica, de disponibilidad de recursos hídricos, seguridad alimentaria, etcétera. Y también hay que ver hasta qué punto estas opciones de mitigación son sostenibles o no. Por lo tanto, hay muchas señales de alerta acerca de no simplemente de hacer todo lo posible para evitar precisamente una situación en la que sobrepasemos el límite al aumento de temperatura que queremos lograr. Una pregunta de Karen Zamburger sobre bioenergía. Teniendo en cuenta las enormes consecuencias que podría tener una aplicación de bioenergía amplia en seguridad alimentaria, uso de la tierra, etcétera, ¿se puede considerar una solución? Es decir, teniendo en cuenta los riesgos que se derivan de algunos de estos enfoques, ¿hasta qué punto ATT podemos decir, no, esto ya no nos sirve como solución? O bien existen procesos o políticas, decisiones en materia de mejor gobernanza que se podrían aplicar para tomar las decisiones adecuadas. ¿Cuáles son los procesos gubernamentales que nos podrían ayudar a gestionar esta cuestión de manera adecuada? En cuanto al nivel de emisiones, me parece que es difícil excluir de plano cualquier opción como solución. Es decir, todas las opciones pueden ser una solución. De lo que se trata es de emplear modelos a nivel mundial para ver hasta qué punto pueden ser una solución. Y se necesita también llevar a cabo estudios a nivel local. Hace 10-15 años, recuerdo que en la India, ya saben que el censo de la India identifica identifica la tierra, la ordenación de la tierra. Y, por tanto, los decisores políticos
pueden pensar que hay ciertos territorios que no se utilizan para nada, pero sin embargo lo cierto es que hay muchos pobres que sí se sirven de esas tierras. Y lo que sucedió es que se empezó de un día para otro a utilizar estas tierras que el gobierno consideraba como desperdiciadas y dio al traste con los medios de subsistencia de algunas de las personas más marginadas. Son cuestiones enraizadas en el ámbito local y por eso necesitamos modelos, claro, a nivel internacional, a nivel mundial, pero también necesitamos estudios que determinen cuáles podrían ser los efectos a nivel local, quién se va a beneficiar y quién va a pagar el precio, digamos, de estas medidas. No se puede decir a ciencia cierta y de manera categórica si algo es una solución o no. La cuestión es muchísimo más matizada, desde luego. Gracias, Aditi. Martin o Christopher, ¿quieren decir algo? Chris, quizás con respecto a la modificación de la radiación solar. Usted ha hablado de la evolución que debe darse en paralelo entre la gobernanza y la investigación. No sé si nos puede se puede explayar un poco acerca de cómo se podría articular esta evolución en paralelo de la gobernanza y de los estudios de investigación. Bueno, con respecto a la remoción de dióxido de carbono, no puedo estar más de acuerdo de lo que Aditi ha dicho. Es algo que nosotros hemos constatado también en África. Se están utilizando, por ejemplo, tierras ancestrales que son praderas y que algunos consideran como zonas degradadas. En Sudáfrica, cada vez se promocionan más las soluciones naturales. Y también que se tengan en cuenta cuáles son las más adaptadas o las más adecuadas para un determinado contexto local. En cuanto a la modificación de la radiación solar y los estudios, si se mantiene un debate sobre la gobernanza a nivel internacional, sobre la gobernanza de modificación de la radiación solar, necesita estar fundamentado en investigación. How all of these affect water and food security. Thanks, Aditi. I could come in briefly. Yeah, go ahead. Please do. I think con respecto a que la gobernanza tiene que ir por delante de la investigación, me refiero a ciertas preocupaciones que surgen en la literatura acerca del peso que puede llegar a tener la modificación de la radiación solar dentro de la mitigación y adaptación, pero sobre todo de la mitigación. Por tanto, no se puede considerar que cualquier estudio de investigación contribuye a la viabilidad o a una aplicación potencial que se dé por sentado de esta tecnología. Por eso la gobernanza tiene que estar por delante. Muchas gracias, Chris. Martin, ¿algún comentario sobre remoción de dióxido de carbono, modificación de la radiación solar en cuanto a la gobernanza? Bueno, está claro que se necesita lograr un equilibrio entre la inversión que se haga en estudios y la inversión en definir un entorno de gobernanza adecuado. Y claro que para esto se necesita dar más conocimiento a todas las personas y comunidades que tienen que participar. La investigación puede servir para generar conocimiento e investigación también para propiciar un debate a nivel local que me parece que no tenemos que perder de vista y que es también importante. Con respecto a los riesgos que se detallan de manera terrorífica en el informe del Grupo de Trabajo 2 acerca de
estos riesgos asociados a un aumento de temperatura de 1,5 o 2 grados. Y con respecto a los riesgos que se pueden asociar a la aplicación de remoción de dióxido de carbono a gran escala en función del contexto y de modificación de la radiación solar, ¿cómo se comparan unos riesgos con otros? ¿Hay algún tipo de herramienta? Porque es algo sumamente complejo. Sí, bueno, no ponderan estos riesgos. No hay forma fácil de agregar, digamos, todos los elementos para dar una solución idónea. Si fuera fácil, pues podríamos ofrecer una receta perfecta para solucionar todos estos problemas, pero no existe. Lo que me preocupa principalmente, y creo que es algo en lo que incide mucho el grupo de trabajo 2 en este informe, que es realmente una llamada de atención, es la posibilidad de llegar, o sea, que se sean conscientes de los riesgos asociados a esta hipótesis de sobrepaso de las temperaturas, que hasta el momento se veía como algo relativamente poco importante. Bueno, podemos superar ese 1,5 grados durante un tiempo y después volvemos. Bueno, es que hay riesgos que si llegamos a esa situación de sobrepaso de la temperatura no vamos a poder evitar, y además volver a un aumento, a un límite de 1,5 grados no es tan fácil, no es tan sencillo como venga, superamos esa temperatura y después volvemos. No, ese camino está lleno de baches que probablemente no entendamos bien en estos momentos. A fin de cuentas, tenemos que resaltar este mensaje del informe del Grupo de Trabajo 2, a saber que nos queda una oportunidad cada vez más breve y menor de poder garantizar un futuro vivible. Y cuanto más tardemos, pues la situación peor será. Y es verdad que hay muchísimos elementos que todavía no comprendemos, pero lo que está claro es que va a haber consecuencias muy graves en todo el mundo, así que no podemos tomarlo a la ligera. Muchas gracias, Martin. ¿Algún comentario final por parte de Chris o de Aditi? Bueno, quisiera retomar algo muy importante que acaba de decir Martin. Tanto la modificación de la radiación solar como la remoción de dióxido de carbono comportan sus propios riesgos. Hay otras respuestas que evalúa también el Grupo de Trabajo 2, como por ejemplo reducción de emisiones de estaciones eléctricas que funcionan a carbón. Si se redujeran esas emisiones, los beneficios serían enormes y es algo viable. También los mares, la reducción de la acidificación de los océanos es algo que redundaría en enormes beneficios para todos, con lo cual hay muchas opciones disponibles que comportan menos riesgos. Ahora bien, evitar riesgos será cada vez más difícil a medida que nos acercamos a un aumento de temperatura mayor y, por tanto, hay opciones que quizás nos planteemos ahora marginalmente que tendrán que recibir mucha atención si llega el caso. Pero hay muchas opciones que tienen cobeneficios para una gran parte de la población y, por tanto, los gobiernos tienen la responsabilidad de invertir en ese tipo de opciones. Aditi, ¿un último comentario? Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir Martin y Chris. Cabría quizás añadir que ha llegado el momento de que los decisores políticos se impliquen cada vez más. Y no solamente los gobiernos nacionales, que son los que han recibido, digamos, los que han asumido la carga. Creo que ha llegado el momento de abrir la participación a otros niveles de gobierno. En materia de adaptación, tenemos que tener claro que es algo que implica a todos. Pero lo mismo cabe decir con la mitigación. La adaptación hasta cierto punto se ha descentralizado, pero no así la mitigación. Entonces, ¿por qué no acometer también este proceso de descentralización, de implicación de las comunidades locales en cuestiones de remoción de dióxido de carbono? Decisiones sobre forestación o reforestación son muy importantes y quizás quepa tomarlas a nivel local en vez de contar con un sistema de toma de decisiones tan
centralizado. Por tanto, tanto la adaptación como la mitigación deben descentralizarse y contar con la financiación adecuada como para poder implementarse de manera óptima. A fin de cuentas, además, en el nivel local es donde mejor se comprende cuál es el entorno. Muchísimas gracias. Pues eso es todo. Les agradecemos a los ponentes su participación. También gracias a todos por sus preguntas. Martin van Aalst, Aditi Mukherjee y Christopher Trissos han sido nuestros expertos. Confío en verlos a todos de nuevo en el próximo seminario. Gracias. Soy Chris Trissos. Y hoy voy a hablarles de las conclusiones principales acerca de la modificación de la radiación solar del informe del Grupo de Trabajo 2 del IPCC. En primer lugar, ¿qué es la modificación de la radiación solar en este informe? Es cualquier tipo de propuesta encaminada a reflejar más luz solar de vuelta hacia el espacio para reducir el calentamiento global. Se ha investigado sobre todo la propuesta de introducir aerosoles en la estratosfera para crear un velo muy fino que sea capaz de reflejar la radiación solar que llega al planeta. ¿En qué contexto el Grupo 2 del IPCC examina la modificación de la radiación solar? Lo hace en un contexto de riesgos asociados al cambio climático. El riesgo, tal y como lo concibe el IPCC, es el riesgo de sufrir consecuencias adversas en el planeta, en la naturaleza o en las personas como consecuencia del cambio climático. Esos riesgos se derivan de peligros, por ejemplo, derivados de fenómenos climáticos tales como olas de calor, por ejemplo. También el riesgo es proporcional a la exposición que se tenga a esos peligros, por ejemplo, en zonas de producción agrícola, y a la vulnerabilidad de las zonas, así como a las respuestas. Las respuestas pueden reducir el riesgo a través de la adaptación o la mitigación, con lo cual el riesgo asociado al clima será más o menos grave en función de cómo se responda ante esos peligros. Las respuestas pueden reducir el riesgo, pero también pueden exacerbarlos o introducir riesgos nuevos. Por ejemplo, si se recurre a la forestación como medida de mitigación, se pueden generar consecuencias negativas, por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria. En el grupo 2, la modificación de la radiación solar se concibe como una respuesta ante estos peligros que puede mitigar riesgos o puede, por el contrario, aumentarlos o incluso introducir riesgos nuevos. La mayor parte de la investigación que se ha hecho en torno a la modificación de la radiación solar se ha centrado en los peligros relacionados con el clima y no tanto en los riesgos. Las consecuencias o los efectos de la modificación de la radiación solar dependerá de cómo se aplique. En términos generales, la modificación de la radiación solar puede potencialmente compensar el calentamiento y atenuar algunos peligros asociados con el clima, pero un cambio excesivo, una compensación excesiva puede a su vez generar otros riesgos. La modificación de la radiación solar, por tanto, no ataja las causas que originan el cambio climático. No impide que se siga emitiendo CO2, ni tampoco reduce, por ejemplo, la acidificación de los océanos como consecuencia de estas emisiones antropogénicas. Por eso cunde el acuerdo de que la modificación de la radiación solar debe ser, en el mejor de los casos, un suplemento, un complemento a un esfuerzo sustancial de reducción de emisiones para lograr un nivel neto cero o incluso llegar a un nivel de emisiones negativas. No hay tantos estudios acerca del potencial de la modificación de la radiación solar de reducir riesgos derivados del cambio climático. Cunde la incertidumbre y falta conocimiento acerca de cómo las tecnologías de modificación de la radiación solar podrían en última instancia reducir este tipo de riesgos asociado al cambio climático. De aplicarse esta tecnología o distintos enfoques,
bosques, se podría en realidad crear nuevos riesgos tanto para la naturaleza como para las personas. No se tiene muy claro, por ejemplo, que la modificación de la radiación solar suponga menos riesgos para los cultivos. Es verdad que hay algunos que podrían protegerse gracias a un menor calentamiento, pero podría haber, sobre todo en las latitudes más altas, consecuencias negativas. Se necesitan más estudios para ver cuáles serían las repercusiones. Tampoco existen muchos estudios acerca de las consecuencias que tendría en términos de salud, sobre todo con respecto a enfermedades infecciosas. No se sabe cómo la modificación de la radiación solar podría afectar a su contagio o extensión. La modificación de la radiación solar podría potencialmente reducir los riesgos que sufren los corales como consecuencia del calor, pero no haría nada con respecto a los riesgos derivados de la acidificación de los océanos. Tampoco se sabe cómo afectaría, por ejemplo, a los bosques tropicales o a los océanos. Sí se sabe con una mayor certeza que la modificación de la radiación solar tendría un impacto negativo en el ciclo hidrológico y en la diversidad biológica en caso de que se pusiera fin a su aplicación de forma abrupta. Es decir, que surgen nuevos riesgos que necesitan colaboración a nivel internacional. Se podría dar la circunstancia de que la modificación de la radiación solar se aplicara por un grupo pequeño de personas, de entidades o de países. Y, por tanto, se tiene que ver cuál sería la situación, porque a lo mejor unos países aplicarían la modificación de la radiación solar, mientras que otros tratarían de contrarrestar sus consecuencias. Los gobiernos manejan distintas opciones. Prohibirla completamente, aplicarla por parte de un cierto grupo de países o bien facilitar la investigación. Pero esa investigación la realizan sobre todo unos pocos países o expertos que se encuentran en el norte global y por tanto hay un reflejo claro hay un desequilibrio claro en la investigación que podría redundar en un desequilibrio también en cuanto a la capacidad o al poder de gestionar y aplicar esta tecnología. Esta desigualdad en materia de estudios sobre cambio climático queda claro cuando vemos que solo el 3,8% de la financiación destinada a estudios sobre cambio climático se ha destinado a estos estudios en África y en realidad la mayor parte de esa financiación ha acabado en países del norte como Estados Unidos o la Unión Europea. Como resultado, hay grandes zonas del mundo en las que apenas se han aplicado medidas en las que apenas se ha dado investigación en materia de adaptación. En el informe se concluye con respecto a la gobernanza de la modificación de la radiación solar, que se necesita estar por delante de la investigación para poder protegerse de los riesgos potenciales y de las consecuencias negativas que pudieran derivarse de esta tecnología. Si quieren más información, pueden referirse directamente al informe. El capítulo 16 contiene un cuadro informativo sobre modificación de la radiación solar. Muchas gracias. And join us again next time for our next C2G Lab.